La sábana santa, desde hace siglos, investigadores de todo el mundo estudian lo que es considerada una de las reliquias más importantes, pero al mismo tiempo más misteriosas de toda la cristiandad. Pero ¿qué hay de tan misterioso en este simple trozo de lino como para que los investigadores hayan dedicado años a estudios tan profundos? Los análisis de carbono 14 habían fechado el sudario en la época medieval y, en consecuencia, habían desmentido la idea de que pudiera tratarse de la sábana funeraria de Jesús. Si tienen la paciencia de seguir este video, se darán cuenta de que la cuestión es mucho más compleja y fascinante de lo que les han contado. Claramente, quien tiene fe no tiene dudas respecto a su origen, pero al abordar la cuestión con una orientación laica, histórica y científica, es inevitable darse cuenta de que existen muchísimos elementos enigmáticos que aún esperan ser explicados. Antes de comenzar este viaje donde escucharán teorías e hipótesis que los guiarán más allá de los límites del conocimiento, como siempre, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y para no perderse los próximos videos. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana blanca y lo colocó en su propia tumba nueva que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Excepto por lo que encontramos escrito en los evangelios, que han sido meticulosamente transmitidos a lo largo de los años, no tenemos testimonios detallados que cuenten la muerte de Jesús y, en consecuencia, sobre el lienzo funerario en el que fue envuelto. De hecho, durante casi 1000 años no tenemos noticias de la sábana santa. Es solo alrededor del año 1000 cuando comienza la fascinante historia del sudario, que según la tradición cristiana habría envuelto el cuerpo de Jesús Cristo. En el año 944 las crónicas cuentan que el mandilión, conocido también como la imagen de Edesa, era un paño en el que supuestamente estaba impresa la imagen de Jesús. Fue trasladada a Constantinopla durante el reinado del emperador romano I Lecapeno. Este evento fue celebrado con gran solemnidad y el archidiácono Gregorio Referendario, en esa ocasión, pronunció un sermón en el que describió la imagen de Edesa como una imagen no hecha por manos humanas. Antes de este evento sabemos muy poco sobre la sábana santa. Una leyenda dice que el rey de Edesa, un lugar que hoy se encuentra en Turquía, sufría de una grave enfermedad y envió un mensajero a Jesús pidiéndole que lo curara. Jesús, al no poder ir en persona, envió un paño con su imagen, que milagrosamente curó a Abgar. Sobre si la imagen de Edesa y la sábana santa pueden ser la misma reliquia, no todos los historiadores están de acuerdo, pero lo que sabemos es que en 1204, durante la Cuarta Cruzada, Constantinopla fue saqueada y la imagen de Edesa desapareció sin dejar rastro. Según algunas reconstrucciones, la sábana santa fue llevada a Europa y en 1353 fue exhibida en la iglesia de Lirey, en Francia, por el caballero templario Godofredo de Charny. Esta es actualmente reconocida como la primera evidencia oficial de la existencia de la sábana santa. En 1502 la sábana santa fue trasladada a Chambéry, también en Francia, y aquí en 1532 habría sido dañada por un incendio y posteriormente reparada por las monjas. En 1578 Emanuel Filiberto de Saboya trasladó la sábana santa a Italia, específicamente a Turín, para facilitar una peregrinación del arzobispo San Carlos Borromeo, quien deseaba ver la reliquia para agradecer a Dios por el fin de la peste en Milán. Desde entonces, la sábana santa ha permanecido en Turín, donde se resguarda en una hermosa capilla barroca ubicada en la Catedral de San Juan Bautista. El primer análisis documentado de la sábana santa de Turín data de 1898. Cuando el fotógrafo Secondo Pia tomó las primeras fotografías que la retrataban, a primera vista la tela en la foto parecía ligeramente descolorida, y en ella surgía una imagen que recordaba vagamente la de un hombre. Pero cuando se observaron los negativos de las fotografías, surgió una imagen mucho más definida y delineada, la imagen que todos nosotros conocemos hoy en día. La imagen obtenida de los negativos fue de hecho tan sorprendente en esa época que durante mucho tiempo se pensó que los negativos habían sido retocados, y solo después de casi medio siglo de estudios fueron declarados auténticos. Una investigación digna de mención fue la llevada a cabo por el criminólogo suizo Max Frey, quien en 1978, después de 5 años de estudios, logró identificar algunos pólenes presentes en la tela y los relacionó con Medio Oriente. Pero el primer estudio real, y el más profundo, se realizó también en 1978 por un grupo de investigación internacional liderado por Estados Unidos,
al que el Vaticano permitió analizar la sábana santa y tomar muestras de ella. Hasta ese momento muchos pensaban que la sábana santa no era más que una pintura realizada en la época medieval, pero los análisis realizados por el grupo de investigación cambiarían completamente esa idea. Nuestra investigación reveló que la sábana santa no es una pintura. Las pruebas demuestran claramente que la imagen no fue creada con pigmentos. La idea de que alguien haya entrado al proyecto tratando de probar que no era una pintura es extraña, ya que todos buscábamos descubrir qué tipo de pintura era. Las pruebas concluyeron entonces que en la tela no había pigmentos artificiales y que la imagen no había sido pintada, impresa ni aplicada con calor, por lo tanto, no podía tratarse de la obra de un artista. Además de esto, los científicos examinaron las manchas de sangre presentes en la tela y confirmaron que estaban compuestas de hemoglobina y resultaron positivas a la albúmina sérica, ambas proteínas presentes en la sangre humana. Posteriormente, incluso se llegará a definir el grupo sanguíneo, que será identificado como grupo AB, un grupo sanguíneo bastante raro que posee solo el 4% de la población mundial. Lo interesante es que, con todo el trabajo realizado, todavía no podemos sugerir un proceso sencillo mediante el cual la imagen y la sangre hayan sido puestos en la tela. Creemos firmemente que la sangre fue depositada por contacto con un cuerpo herido, pero está claro que la imagen se formó mediante un proceso diferente. El aspecto más interesante que surgió gracias a este estudio es que la imagen no es una pintura, que las manchas de sangre presentes son realmente sangre, pero sobre todo que la imagen impresa en el sudario no pudo haberse impreso en la tela por medio de la presión ejercida sobre el cuerpo. De hecho, la imagen se habría formado de otra manera misteriosa y desconocida. Y precisamente esta es una de las preguntas más enigmáticas. ¿Cómo se formó la imagen que está impresa ahí? Una de las teorías más fascinantes y que intenta explicar el fenómeno es la de Giulio Fanti, un ingeniero mecánico y profesor en la Universidad de Padua. De hecho, Fanti ha planteado la hipótesis de que la imagen pudo haberse formado a través de un breve pero intenso flujo de energía, como un impulso de radiación que habría causado una reacción química en el tejido del lino. La energía irradiada habría provocado una leve oxidación de las fibras superficiales del lino, produciendo una imagen negativa. Este proceso de oxidación es similar al que ocurre cuando el lino envejece de forma natural, pero en este caso fue acelerado y localizado por el impulso de radiación. Esto explicaría por qué la imagen es superficial y no penetra en el tejido, y por qué las fibras están solo ligeramente coloreadas. Si la teoría de Fanti explica cómo pudo transferirse la imagen al sudario, queda una pregunta importante por responder. ¿Qué pudo desencadenar una emisión de energia de ese tipo? Y una respuesta fue la misma. Sono stati in grado di spiegare esattamente come il corpo e il tessuto possano essere stati esposti ad un'energia così intensa. Ma anche se l'evento descritto sembra unico, non è impossibile che esistano fenomeni naturali rari e poco compresi che possano generare radiazioni ad alta energia. Prima però di provare a dare una possibile spiegazione a questo impossibile fenomeno, dobbiamo analizzare un altro interessante studio effettuato sulla sindone. En 1988, el Vaticano encargó a 3 laboratorios independientes, la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto Federal de Tecnología Suizo, que realizaran pruebas de datación por radiocarbono en pequeñas muestras de la sábana santa para determinar su origen y antigüedad. Los 3 laboratorios determinaron, con una fiabilidad del 95%, que la tela de la sábana santa puede ser fechada entre 1260 y 1390, es decir, más de 1000 años después de la muerte de Jesucristo. Esto, según los investigadores, coincidiría con la primera aparición histórica de la sábana santa, que como sabemos ocurrió en 1353 de la mano de Goffredo di Charny. Entonces, esto debería ser la prueba definitiva de que la sábana santa no pudo haber sido la sábana funeraria que envolvió el cuerpo de Jesucristo. Pero cuando se habla de la sábana santa, nada es simple ni obvio. Muchos investigadores que llevan años estudiando la sábana funeraria han puesto en duda los resultados del estudio debido a una imprudencia cometida por los hombres del Vaticano. Cuando se tomaron las muestras para distribuirlas a los 3 centros de investigación, se extrajeron pequeños trozos de tela de las esquinas de la sábana, esquinas que muy probablemente eran el resultado de acciones de restauración que se realizaron a lo largo de los años. Para obtener una datación real, se deberían haber tomado las muestras del centro del lienzo funerario.
Sabemos de hecho históricamente que la sábana santa ha tenido varias restauraciones, algunas muy importantes, como la que ocurrió después del incendio de 1500. A esto se suma el trabajo de Raymond Rogers, un importante químico estadounidense que afirma que los bordes de la sábana santa contienen el 37% de vainillina, mientras que el cuerpo de la sábana contiene el 0%. La vainillina es un producto de degradación de la lignina, una sustancia presente en las plantas. En el lino, la vainillina se degrada con el tiempo, así que su presencia o ausencia puede dar pistas sobre la edad del tejido. El hecho de que Rogers no haya encontrado vainillina en la sábana, salvo en los bordes, confirmaría tanto los trabajos de restauración realizados en la época medieval como la antigüedad de la sábana. De hecho, la vainillina se degrada con el tiempo hasta desaparecer. Análisis de linos antiguos, como por ejemplo aquellos en los que se encuentran escritos los rollos del Mar Muerto u otros linos muy antiguos, confirman su ausencia. Según Rogers, entonces la sábana santa tendría una edad comprendida entre los 1800 y los 3000 años. Si, como hemos visto, existen múltiples dudas sobre la datación de la sábana santa, queda una pregunta a la que habíamos prometido responder. ¿Cómo se imprimió la imagen de un hombre en el lino del sudario funerario? Varios investigadores han analizado los sedimentos recogidos de la zona del Mar Muerto y han identificado señales de una actividad sísmica significativa. Potrebbe essere collocata fra il 26 e il 36 d.C. El intervalo de tiempo coincide con el gobierno de Poncio Pilato en Judea y con la crucifixión de Jesucristo. Este evento también se menciona en los evangelios, en particular en el de Mateo, que describe un terrible terremoto en el momento de la muerte de Jesús. Y de inmediato el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos muertos resucitaron. El centurión y los que con él custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que sucedía, se llenaron de gran temor y decían, de verdad, este era el Hijo de Dios. Un aspecto aún misterioso, pero del que existe una notable documentación, es la existencia de fenómenos energéticos durante los terremotos, donde se registran rayos globulares, también conocidos como esferas luminosas o bolas de luz. Durante los terremotos, de hecho, es posible que las tensiones piezoeléctricas en las rocas generen cargas eléctricas que se acumulan y se liberan repentinamente, y que potencialmente pueden dar origen a rayos globulares. Como vimos anteriormente, el profesor Giulio Fanti supone que la imagen en la sábana santa pudo haberse formado a través de un flujo breve pero intenso de energía. Entonces, hipotéticamente, si un rayo globular liberado durante una descarga sísmica hubiera golpeado el cuerpo de un hombre envuelto en una sábana de lino, esto podría haber proporcionado la energía necesaria para causar la reacción físico-química en la superficie de las fibras del tejido e imprimir la imagen. Claramente es una hipótesis extrema, pero hace pensar que el terremoto pudo haber tenido algo que ver en este asunto. También está el equipo de Alberto Carpinteri, profesor en el Politécnico de Turín, quien propuso una teoría según la cual la imagen en la sábana santa podría haber sido causada por neutrones emitidos durante un gran terremoto ocurrido en Jerusalén. Carpinteri también realizó experimentos en laboratorio que confirmaron que es posible generar neutrones a partir de rocas sometidas a alta presión y que por lo tanto los neutrones podrían haber interactuado con los núcleos de nitrógeno presentes en las fibras de lino de la sábana santa y habrían creado la imagen del cuerpo crucificado. Obviamente todo esto abre nuevas preguntas y pone inevitablemente la atención en la sincronía de estos eventos extraordinarios y en las probabilidades de que todo esto haya podido ocurrir. Lo que sin duda podemos decir es que la sábana santa sigue siendo un enorme misterio y que la verdad sobre esta reliquia antiquísima es seguramente mucho más compleja de lo que muchos divulgadores han contado a lo largo de los años. En este punto les pedimos su opinión. La imagen creada en la sábana santa es el resultado de un evento que aún no logramos comprender bien o es fruto de una sofisticada falsificación. Háganos saber en los comentarios qué piensan y no olviden suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y para no perderse nuestros próximos videos. Hasta la próxima historia.